el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro libro de Lectio Divina de las cenizas a la luz en este tiempo de Cuaresma. El profeta Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 6, dice: quiero misericordia y no sacrificios. En el libro de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, dice: en aquel tiempo Jesús contó otra parábola para algunos que se consideraban a sí mismos justos y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrón, malvado, adúltero, ni tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Y a cierta distancia el cobrador de impuestos ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Os digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa perdonado por Dios, pero no el fariseo, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. En preparación a esta reflexión, el tiempo cuaresmal es una buena oportunidad para evaluar nuestra oración. La oración verdadera ha de ser humilde. Reconocer las virtudes propias no está mal. Lo malo es que el aprecio de la propia bondad deje a un lado la bondad originaria de Dios y se convierta en desprecio de la bondad de los demás, como si para ser bueno el que así se considera hubiera de ser malos todos los que lo rodean. Hay veces nosotros tenemos esa mentalidad farisaica, ¿verdad? Que ya lo sabemos todo, que nosotros sí somos buenos y los demás no lo son. Es muy peligroso eso. No es Dios el que está trabajando en nosotros, es la soberbia, el orgullo, la vanidad de nosotros. La lectura del profeta Oseas dice: Dios quiere amor más que sacrificio. El fariseo presume de una justicia que le lleva a practicar obras de penitencia, pero no ha aprendido a amar. Como él, hay muchos que se consideran justos. No es la justicia moral la que interesa aquí, sino la santidad por la que la persona participa de la justicia de Dios. Por eso esta parábola nos habla sobre todo de Dios. Él acoge al humilde que solo puede confiar en la misericordia divina, pero no puede escuchar a quien se ensalza y se atribuye a sí mismo la bondad de lo que presume. En uno de esos sermones afirmaba a San Agustín: el hombre no habría perecido si por la soberbia no se hubiese enorgullecido. Meditemos. La parábola es una lección sobre la oración. Esta ha de ser confiada, constante y agradecida. Pero esa gratitud ha de ser de un creyente humilde. El fariseo ora con altanería. El publicano ora humildemente arrepentido. De forma negativa, la parábola denuncia 3 actitudes fatalmente entrelazadas: tenerse por santo, sentirse orgulloso de sí mismo y despreciar a los demás. Una lleva a la otra, y eso ocurre cuando la persona considera que su virtud depende solo de su propio esfuerzo y lo hace merecedora de la aprobación de Dios y los demás. Nosotros trabajamos duro. Nosotros hemos hecho todo esto. Eso no quiere decir que no obviamente has trabajado duro, pero todo se te ha dado por la gracia de Dios. En los ministerios de la iglesia es muy importante que los líderes siempre estén conscientes de eso, que nunca estemos despreciando a los demás, su espiritualidad, y luego llegue a haber rivalidades entre los grupos. Nosotros somos mejores que ustedes, y eso impide que crezca la comunidad. La comunidad tiene que crecer a la voluntad de Dios, no a la voluntad de nosotros, no señalándonos uno nuestras debilidades. Yo soy inocente, él es el culpable de todo, ella es la culpable de todo. Todo lo que pasa aquí malo es por ella.
Yo soy bueno. Eso sucede mucho en los matrimonios, ¿verdad? También en los ministerios de la iglesia, como menciono. Hay esa rivalidad, esa triste rivalidad entre dos ministerios en la parroquia. Ya no viene de Dios. Tiene que haber una superación individual y ministerial, pero no para competir con otra persona. San Pablo dice que el que se vanaglorie, que se vanaglorie de la cruz, de Cristo, no de nosotros mismos. Oremos. Señor Jesús, tú nos has revelado la bondad y la misericordia del Padre Celestial. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de asistencia y de su perdón. Enséñanos a orar con humildad y esperanza, diciendo como el publicano: oh Dios, ten compasión de este pecador. Ten compasión de mí, Señor Jesús. Dame la gracia del arrepentimiento. Dame la gracia de ver la profundidad de mis malas acciones. Permíteme ver con dignidad a mi prójimo. Permíteme respetar a mi prójimo. Amén. Contemplamos. Contemplamos a Jesús como maestro de oración. Él nos enseña que el orante sincero reconoce su pecado ante Dios. La conciencia del propio pecado no hunde a la persona en la miseria, sino que le abre la compasión a la misericordia de Dios. La rehabilitación del ser humano viene de Dios y solo de Dios. Nadie puede perdonarse a sí mismo. El Dios que crea el mundo es también el que crea la armonía del ser humano. Entonces, aquí nos invita en esta contemplación a tratar de vivir en armonía con lo que quiere Dios y con lo que yo quiero. Y con mis palabras, que sean palabras que agradan a Dios, que te tiene que ocupar e importar tus palabras agradables a Dios en tu oración, en tu meditación y obviamente en tus acciones. En todas las oraciones, ¿te agrada, Señor, cómo oro? ¿Te agrada el tiempo que dedico a la oración? ¿Te agrada cómo rezo el rosario? ¿Te agrada cómo hago mi lectio divina? ¿Te agrada cómo te alabo? ¿Cómo te glorifico? ¿Cómo te ensalzo? ¿Te agrada cómo te pido perdón? ¿Te agrada la confesión que hice? ¿Es agradable a tus ojos? ¿Me purificó, Señor? ¿Estoy en tu gracia, Señor? ¿Te agrada cómo vivo reverentemente la Santa Misa? Con mucho respeto y con mucha adoración la Sagrada Eucaristía. ¿Te agrada cómo expreso esa gratitud en la alabanza? ¿Te agrada lo que doy, Señor? Lo que doy de lo que de lo que tú me das, yo te regreso. ¿Te agrada, Señor? ¿Estoy siendo generoso, Señor? Es algo importante dentro de la vida de nosotros como cristianos, una relación y un diálogo intenso con nuestro Señor. Debemos de preguntarle, sí, debemos de preguntarle todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Te agrada cómo amo, cómo sirvo? ¿Te agrada cómo sufro? ¿Te agrada cómo soy abnegado, cómo soy prudente? Y el Señor te va a ir corrigiendo, te va a ir revelando, porque tú estás abriendo esa posibilidad de que el Señor te siga corrigiendo. Entonces, en este tiempo de Cuaresma, la corrección es muy importante. Y Dios quiere que lo hagamos cada día mejor. ¿Qué es mejor? Lo que Él quiere, no lo que tú piensas ni lo que piensan los demás. Hoy hemos de examinar las razones o la sin razón de nuestro orgullo y las ocasiones en que se convierte en desprecio a los demás. Por ello pedimos perdón a Dios y a nuestros hermanos. Así sea. El Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.